Mi abuela preparaba el desayuno para mi tío y su maestro. Salía muy temprano de la casa para llegar a la escuela, ya que tenía que esperar la balsa que lo cruzaría del otro lado del río y ahí un burro que lo llevaría al pie de la escuela. Son las 8 de la mañana y comienzan las clases en una pequeña ramada en la calle principal del pueblo. Se impartían únicamente clases de español y matemáticas hasta cuarto año de primaria con los libros de texto de la SEP y uso de silabarios. Su maestro enseñaba por repetición y temor, ya que ante el error de los alumnos les gritaba o los golpeaba con una vara que nunca soltaba. Respecto a mi educación en los años 80, en comparación a los tiempos de mi tío, hay grandes avances, como la gran cantidad de escuelas cercanas a mi casa en la que se podía llegar caminando. La escuela era muy grande con gran cantidad de salones para todos los grados, de primero a sexto grado, así como espacios para realizar educación física. Las materias que se impartían eran español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. La forma de enseñanza de algunos maestros tuvo un cambio significativo. Ya no se gritaba, se amenazaba o pegaba. Los materiales utilizados ya no eran silabarios, un lápiz y un cuaderno. En cambio, había cuadernos para cada materia, lápices, colores, resistol, tijeras y demás material. También en la preparación y formación de más y mejores docentes. Podemos observar así que a lo largo del tiempo han existido avances educativos respecto al contexto histórico y socioeconómico en el que se vive. En el ejemplo mostrado de mi tío y el mío hubo un incremento de alumnos, más y mejores escuelas y profesores y cambios en la enseñanza. La educación y la sociedad tienen una profunda relación. La educación tiene un importante desarrollo de la sociedad y a su vez la sociedad marca pautas de funcionamiento y organización a la institución educativa y a la familia. Así, al devenir de los años se dio paso al neoliberalismo y la globalización. Con el gobierno de Miguel de la Madrid y la entrada de México al GATT y posteriormente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y la entrada del Tratado de Libre Comercio. El neoliberalismo es un modelo económico de producción capitalista que favorece el libre mercado, libre tránsito de mercancías, el consumismo y por ende el desperdicio, mientras que la globalización es una etapa histórica con manifestaciones únicas de la época contemporánea, como la tecnología, los conflictos sociales y la unificación de mercados. Es la libre circulación del capital y las utilidades. La sociedad, la política, la tecnología, la cultura, la educación y el ambiente se ven impactados por estos fenómenos. Surgen también organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económicos, estableciendo relaciones económicas con países del mundo, por la incapacidad de los países en desarrollo de mantener una disciplina fiscal, un buen manejo coherente de sus cuentas internas y de sus equilibrios. Para estos países las condiciones establecidas no son favorables. Ante este escenario de neoliberalismo y globalización, la educación enfrenta desafíos como la diversidad cultural, la búsqueda por la equidad y la inclusión social, el rezago educativo y específicamente el problema de ingreso a la educación superior. El rezago educativo se presenta en estados de la República Mexicana donde sus condiciones socioeconómicas no son favorables, por herencia de educación insuficiente, por desigualdad entre niveles de gobierno y educativos, desigualdad de género, entre otras, encabezando estados de la República como Guerrero, Chiapas e Hidalgo. Ahora, ¿qué pasa con el problema de ingreso a la educación superior? ¿Es un problema de género, de herencia de educación insuficiente? ¿Es un tema de gobierno, de una educación que no es inclusiva o un problema derivado del neoliberalismo y globalización del que somos parte? Las cifras son claras. Se estima que 2.981.313 personas entre los 19 y 21 años cursan la educación superior.
Estos alumnos están distribuidos en 4.689 establecimientos y son atendidos por un total de 308.061 profesores. Lo anterior significa que solo 1 de cada 3 personas en este rango de edad tienen posibilidad de ingresar. La Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer los resultados de su primer examen de ingreso a licenciatura en el año 2015, donde de 128.519 aspirantes solo fueron aceptados 11.490 y 117.029 quedaron fuera. Se observa una relación desproporcionada entre la demanda y la oferta. El exrector de la UNAM, Narro Robles, aseveró que no es un problema de exclusión por parte de su universidad, sino simplemente es imposible abrir mayor matrícula para los estudiantes. Para observar más de cerca la problemática del ingreso a la educación superior, se entrevista a Daniel, un chico de 22 años que ha intentado realizar el examen de ingreso a nivel superior a las 3 universidades públicas más reconocidas de nuestro país sin tener éxito. Nos interesa saber cómo ha vivido este proceso, si lo considera como exclusión, sus planes y desafíos. Se le explica que la entrevista tiene fines académicos y no será difundida en los diferentes medios de comunicación. Cabe mencionar que esta entrevista fue realizada por medio de las nuevas tecnologías de la información, mediante una videollamada por los apretados tiempos del entrevistado. Buenas noches, soy Perla Xóchitl Orozco, estudiante de la Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica de la Universidad Pedagógica Nacional. Estoy realizando una investigación sobre el ingreso a la educación pública en el nivel superior, sobre las causas y consecuencias por la no aceptación a las principales universidades públicas del país, como la Universidad Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, las cuales se concentran en la Ciudad de México y atienden la gran demanda del país. Las primeras 2 universidades mencionadas llevan a cabo un proceso de selección por pase automático, es decir, cuando los estudios de bachillerato se han cursado en la misma institución y los lugares que quedan disponibles, los sustentantes externos presentan un examen de selección para competir por los lugares que aún quedan disponibles. Por ello, me permito realizar esta entrevista a fin de que nos platiques tu experiencia en este fallido intento por ingresar a la educación pública. Siendo así, ¿podemos realizar la entrevista? Sí, Bien, muchas gracias. Comencemos con algunos datos generales. ¿Cuál es tu nombre completo? Daniel Ortega Gutiérrez, ¿Cuántos años tienes? 22 años, ¿Cuál es tu lugar de procedencia y residencia? la Ciudad de México. ¿Nos puedes contar acerca de tu familia? Bueno, mi familia está integrada por mi mamá, 2 hermanos y mi sobrinita de 4 años. Somos una familia muy unida, nos apoyamos en las buenas y en las no tan buenas. Tenemos principios y valores con los cuales vivimos todos los días. Somos una familia feliz. Yo soy el segundo hijo de 3 hermanos. ¿Nos puedes contar algo de ti? Pues soy un chico de 22 años que actualmente estudia una ingeniería y estoy trabajando vendiendo autos en la Honda. Me gusta mucho la música en inglés y la electrónica. Muy bien, pasaremos a las preguntas sobre los intereses que tienes de cursar una carrera. ¿A qué universidad aplicaste y por qué? Apliqué a la UNAM, al Politécnico y a la UAM. Tenían la carrera que yo quería cursar y son reconocidas en el país por ser públicas. ¿A qué carrera aplicaste y por qué quieres cursar la misma? Quería estudiar economía porque me gusta todo lo relacionado con los números. Gracias. Ahora se realizarán algunas preguntas sobre los problemas de exclusión en la educación. ¿Por qué piensas que no fuiste admitido en la universidad de tu elección? Porque yo venía de una preparatoria privada y le dan prioridad a las escuelas públicas. Desde el gobierno federal, ¿qué consideras es necesario hacer para que todos los sustentantes ingresen a una carrera? Invertir en educación, con todo lo requerido para que todos tengamos las mismas oportunidades. Desde la sociedad, ¿qué es necesario hacer a fin de tener una educación superior? En mi caso, trabajar para poder generar el recurso y pagar mi universidad en una institución privada. ¿Qué harías tú para defender tu derecho a la educación? Del mismo modo, trabajar para poder generar recurso y pagar mi universidad en una institución privada. Ahora, ¿nos podrías comentar acerca de tus planes u opciones después de obtener este resultado?
Es decir, ¿cuáles son los planes que tienes a corto plazo? Bueno, actualmente estudio en una universidad privada y estoy estudiando una ingeniería, pero tengo que trabajar para generar recursos y así poder seguir con mis estudios para poder aspirar a una mejor oferta de trabajo. ¿Aplicarías para las universidades públicas que también se encuentran en el país, como la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Abierta a Distancia de México, los institutos tecnológicos, las universidades de los estados, como la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Guadalajara o universidades en línea? Tal vez. Todo depende. Si me revalidan mis materias para concluir mis estudios y no perder más tiempo, tal vez lo haría. Para finalizar, ¿podrías darnos tu opinión sobre este tema? Es importante que el gobierno le dé más prioridad de invertir más a la educación que a cualquier otra cosa, porque a falta de conocimiento incluso se puede ocasionar la muerte de alguna persona. Muchas gracias por tu participación. Como se pudo observar en la entrevista, se presenta un rezago y fenómeno de exclusión en la educación superior pública, debido a la enorme demanda en las escuelas públicas y a la incapacidad de la educación pública de dar cabida a todos de forma presencial. Ante esto, se presentan para el sustentante dos opciones: dejar los estudios o elegir instituciones privadas de mala calidad. Daniel optó por tener una institución privada, donde muchas veces la educación no es de calidad y se cobra por la misma. De ahí que se haga necesaria una educación inclusiva en la cual haya igualdad de oportunidades, una educación de calidad con alumnos egresados competentes para insertarse en la sociedad, el respeto por la persona, la equidad en el acceso, procesos, resultados y permanencia en la educación, así como docentes preparados para enseñar en diferentes contextos y realidades, con conocimientos teóricos y prácticos de las necesidades educativas más relevantes y aceptar el apoyo de otros profesionales. Pero, ¿cómo se logra lo anterior? Si en palabras del ex rector de la universidad pública más reconocida del país, menciona que su capacidad ya está excedida y de las otras dos universidades significativas también, no es posible ya abrir más matrículas. Pues bien, como se retomó anteriormente, gracias al fenómeno de la globalización, también ha habido un auge creciente en las nuevas tecnologías de la información. Estas han generado un profundo cambio en las relaciones sociales, económicas y culturales de la sociedad. Sin embargo, la introducción de estas tecnologías en la educación viene a desmantelar las prácticas habituales de aprendizaje, ya que existe una hiperestimulación generada por la carga de estímulos de la tecnología. Todo huele, todo suena, todo brilla, todo significa. De esta forma se produce un colapso primero en la lengua, el código y la comunicación en la que están inmersos los individuos y las instituciones. Asimismo, ante esta llegada de las tecnologías de la información, la escuela puede convertirse en un espacio de cambio de mercaderías de la información, donde los alumnos son consumidores de estas, lo que significa homogeneización y así exclusión. También se produce un analfabetismo digital, surgiendo anglicismos como Windows, chat, web, email, entre otros, y una competencia entre el sistema tradicional y o presencial contra el e-learning, cambiando la forma de aprender, de asociarse y transmitir la identidad, reemplazando por formaciones ajenas a la institución escolar. A partir de los riesgos y oportunidades que puedan significar el uso de las tecnologías de la información en la educación, también presentan enormes ventajas, viniendo a resolver problemas como el caso de Daniel, nuestro entrevistado, que al no conseguir un lugar en la educación superior pública de nuestro país, tuvo que recurrir a una escuela privada de no muy buena calidad y trabajar para costear sus estudios. Mediante el uso de las tecnologías de la información, escuelas superiores públicas han introducido plataformas o campos virtuales con una modalidad en línea, como la Universidad Pedagógica Nacional. También se han creado universidades públicas en línea como la Universidad Abierta y a Distancia de México, que es una institución mexicana de educación superior especializada en la modalidad abierta y a distancia con carácter público y gratuito, que ofrece un buen catálogo de carreras, técnicas y licenciaturas en línea, abarcando gran cantidad de población e integrando los sectores populares.
Así, Daniel podría seguir gozando de una educación de calidad gratuita y al mismo tiempo trabajar para adquirir experiencia, no para costear sus estudios. De la misma forma, cada vez más empresas o particulares recurren a la teleformación, donde se ofrece capacitación mediante plataformas y tutores virtuales como factor estratégico para los fines que estos persiguen en el buen desempeño de sus labores. De la misma forma, han surgido redes que generan, asimilan y transfieren conocimiento. Es necesario, pues, ser conscientes de este cambio y de que todos los actores involucrados en el tema de la educación participen. Como decía Daniel en la entrevista, me toca a mí trabajar para poder estudiar y al gobierno invertir en la educación con todo lo requerido para que todos tengamos las mismas oportunidades. A su vez, José Narro declaraba que es necesario la creación de más universidades públicas con la misma calidad que la UNAM, IPN y UAM, que el problema de la cobertura en educación superior no es de una o dos universidades, es de todos, es de México. Reportó Perla Xochitl Orozco para la Universidad Pedagógica Nacional.